Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. El descubrimiento de nuevas sociedades confrontó a los europeos con una deslumbrante serie de creencias e instituciones diferentes a las suyas. Convenció a algunos de que el mundo era su ostra y condujo a otros a comenzar la revolución del pensamiento crítico. Hoy, en la tradición de Occidente, el Renacimiento y el Nuevo Mundo. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez finalizamos con una confluencia de dos grandes movimientos, el Renacimiento y la Era del Descubrimiento en los siglos XV y XVI. Y vimos también cómo muchas de las cosas materiales que posibilitaron la exploración partieron de la Edad Media, al igual que muchas de las motivaciones de los gobiernos europeos, principalmente la búsqueda de especias, de esclavos y la conversión al cristianismo. Pero ¿qué decir de los exploradores mismos? ¿Reflejan estos la mentalidad de un nuevo renacimiento que nosotros definimos como moderno? ¿O su motivación era ante todo de origen medieval? ¿Qué clase de hombres eran? ¿Qué los motivaba? Como evidencia, tenemos la declaración de Richard Chancellor que, al describir su búsqueda de un pasaje al noreste, en 1553, dijo que podría alentar a otros a realizar travesías análogas. Ahora bien, este es un tipo de autoconocimiento muy moderno y un sentido igualmente moderno de formar parte de una evolución. No una aventura como el viaje de Marco Polo a la China en el siglo XIII, sino un proceso que marcha hacia adelante. Y ambos están muy cerca del temperamento intelectual del Renacimiento. Y hay otro rasgo del Renacimiento que poseían los exploradores, el apetito por la fama. La pasión por la gloria es un tema de importancia en el arte renacentista, especialmente con la presentación de distinguidos contemporáneos como personajes memorables de la antigüedad. Este es Juan Francisco Gonza, capitán general italiano, representado aquí como Marte, dios de la guerra, y su esposa Isabel como Venus. Algunos exploradores como Colón también los impulsó el fervor misionero, pero la fama, el deseo de ser conocido por haber realizado grandes hazañas, eso era un ingrediente muy fuerte en la motivación del explorador. Y esto se convirtió en una realidad, en especial cuando más se escribía sobre viajes y cuando la imprenta se difundió y comenzó a competir con romances de caballería. De modo que tenemos aquí la búsqueda de la fama y de la fortuna, pero dentro de un contexto de exactitud y prueba total, y en un mundo
donde parecía que quedaban muy pocas cosas sin hacer. Y si no se habían realizado, era una buena ocasión para realizarlas. Y este es un muy buen boceto del Renacimiento. Pero estamos en un terreno aún más firme si tomamos en cuenta el temor, que era el combustible del Renacimiento, lo que no había ocurrido en la Edad Media. El renacer de la antigüedad, el redescubrimiento de teorías que parecían haber influido en hechos pasados, producían nuevos conceptos y modelos de acción que cambiarían el mundo. Los humanistas, o al menos sus alumnos, realmente trataban de ser los hombres orquesta que Cicerón elogiaba. Los arquitectos y artistas en realidad estaban influidos por libros teóricos basados en suposiciones sobre lo que había producido el gran arte en la antigüedad. Y los soldados, que ahora tenían pausas más extensas entre cada crisis, adoptaron toda clase de ideas militares de los antiguos sobre cómo organizar a sus tropas, o fortalecerlas, o sitiar una ciudad. Y podría haber ocurrido el mismo efecto sobre la geografía si no hubiese sido por los viajes que obligaron a los eruditos del Renacimiento a reconsiderar sus teorías sobre el tamaño y la forma del mundo a la luz de la experiencia real. No todas las teorías clásicas concordaban. Ptolomeo, un griego del siglo II, de reconocida fama, creía que no se podía navegar alrededor del mundo porque el África se unía con un gran continente que cubría todo el hemisferio sur y ligaba al África con la India. Por otra parte, el geógrafo Estrabón, contemporáneo de Augusto, pensaba que el mar oceánico al oeste bañaba las costas del sur del Asia. Había que tener cuidado al navegar por el océano porque se podía llegar al borde y caer. Aún así, Estrabón creía, repito sus palabras, que el mundo inhabitado forma un círculo completo que se encuentra a sí mismo. De modo tal que, si la inmensidad del Atlántico no lo impidiese, podríamos zarpar de Iberia a la India por un mismo paralelo. A comienzos del 1400, las teorías de Estrabón estaban ganando terreno a medida que las cartas marinas y las bitácoras mejoraban. También había un contacto constante entre los navegantes, los teóricos y los cartógrafos. El mejor ejemplo de esto podía encontrarse en Sagres, al extremo sudoeste de Portugal, donde alrededor de 1430 el príncipe portugués Enrique el Navegante, un famoso personaje, estableció una pequeña corte hacia la cual atrajo a los hombres de mar, a cartógrafos, astrónomos, arquitectos navales y fabricantes de instrumentos, y desde la cual, con naves e instrumentos mejorados, envió expediciones que cada vez llegaban más lejos, bajando por la costa del África, prácticamente hasta la Costa de Marfil. El propósito fundamental de Enrique, y no fue el único en esto, era flanquear el poder del Islam y establecer contacto comercial directo con una fuente de oro, esclavos, marfil y especias en África y Asia. De modo que el hermano de Enrique fue a Florencia a comprar mapas, y Colón obtuvo una carta importante de otro geógrafo florentino, Toscanelli, quien le aseguró que podía llegar a la China navegando hacia el oeste. Y cuando los navegantes hacían sus descubrimientos, rápidamente estos eran registrados en los mapas que los cartógrafos trazaban y corregían para uso de otros navegantes. Este mapa le pertenecía a Colón. En esencia, este proceso exploratorio
fue la primera demostración del método científico, procedente de una hipótesis a experimentar y luego hacia una nueva hipótesis. Y esto se le demostró a cuanto hombre estuviese interesado en verlo del modo más amplio y más dramático. La hipótesis de que había mar abierto entre Europa y Asia hacia el oeste, como creía Colón al principio, fue refutada no por cálculos abstractos, sino concretamente revelando un enorme territorio nuevo, lleno de gente exótica, que brindaba un nuevo modo de vida a miles de soldados y colonizadores. Y fue un continuo proceso con los hallazgos y las ideas de un solo hombre reunidos en los mapas hasta que otras travesías experimentales los rechazaban o los corregían. Lo que debemos recordar es que el método científico que nosotros tomamos como símbolo del pensamiento moderno no pudo aplicarse rigurosamente en un campo puramente científico como astronomía o física o química hasta el siglo XVII, cuando se inventaron el reloj de péndulo, el telescopio y el microscopio. Antes de eso, por más duramente que luchara un científico, era difícil comprobar sus ideas, pues los métodos para pruebas científicas eran rudimentarios. Un campo en el que se podía verificar realmente una teoría era el del descubrimiento, mediante la cooperación de quienes teorizaban en tierra y los observadores en sus naves. Podía decirse que el primer laboratorio científico fue el propio mundo. De modo que la era del descubrimiento y el renacimiento estaban en sociedad. Pero era una relación chapucera, confusa, pues los primeros exploradores llevaban una carga de conjeturas que les impedían efectuar un informe propiamente objetivo de lo que veían. Lo que el público deseaba y que obtenía con creces eran monstruos y maravillas, gigantes y enanos, hombres sin cabeza con el rostro en el pecho, otros con cabeza de perro o con un pie enorme que empleaban como sombrilla y toda clase de ridiculeces. Otra cosa que la gente deseaba hallar en las nuevas tierras era un paraíso terrenal, un Edén de oro, donde el hombre pudiera vivir feliz, desnudo, libre, sin gobiernos ni propiedades, sin enfermedades ni melancolía. Una razón importante por la cual los europeos querían creer en la existencia del paraíso era porque les iba muy mal en su tierra, donde padecían guerras, pestes, pobreza, hambre y toda clase de problemas. De modo que los exploradores se vieron tentados de colorear sus verdades para ajustarlas a sus esperanzas, y los publicistas popularizaron y vulgarizaron sus informes, convirtiendo al indígena en un noble salvaje y la vida en el Nuevo Mundo en una especie de símbolo del siglo de oro. Pero estas fantasías iban a chocar con otra cosa, algo muy urgente y muy concreto, que era el factor religioso. Significativamente, lo primero que se preguntaron los intelectuales europeos sobre los nativos del Nuevo Mundo no fue cómo eran, sino si podían salvarse. Porque las sociedades descubiertas en el Nuevo Mundo no encajaban con el tenor del libro del Génesis, que daba el interrogante de si Jesús había muerto por estas criaturas, como también si eran o no humanas.
La pregunta era importante, porque el tipo de tratamiento que los indígenas recibirían dependía de esta respuesta. El punto de vista de que el indígena era un animal y por ende un esclavo natural se afirmaba con fuerza. Los ingleses del siglo XVI, por ejemplo, decían que los indígenas eran salvajes, ignorantes y semejantes a los animales. Por su parte, los indígenas, con bastante razón, se negaban a trabajar duramente, usar ropa o seguir las dietas de los europeos. Eso dio pie a que los pesimistas dijesen que los indígenas eran incapaces de vivir virtuosa y libremente y que por lo tanto debían ser esclavos. Esta idea encajaba perfectamente con la creciente demanda de mano de obra a bajo costo para trabajar en las minas de plata, como está en Perú, o en los ingenios de azúcar, en un clima que minaba la energía de los blancos y que pronto sería causa de muerte para los nativos. Peor aún resultarían las devastadoras enfermedades europeas a las cuales los indígenas no eran inmunes. Con la brutalidad europea confirmada por la necesidad económica, con la conversión forzosa al cristianismo aceptada como una necesidad común, el comercio de esclavos significó un nuevo y penoso arrendamiento de la vida, o más bien de la muerte. En este cuadro, un artista europeo representa a los indígenas adorando una columna erigida por el explorador francés de Laudonnière. Así que aquí encontramos varios ingredientes más del mundo moderno. Un nuevo tesoro de mitos e incentivos por un lado, y por el otro, el rol del europeo como explotador y colonizador, racionalizando sus actividades al propiciar esos mismos mitos para justificar sus actos. Y sin embargo, los contraagentes estaban trabajando dentro de la experiencia misma. La nueva tendencia de comparar y contrastar que surgió de la variedad de la nueva información y la experiencia adquirida por los europeos durante el Renacimiento, época en la que se razonaba por asociación, aprendiendo una cosa, relacionándola con algo similar. El razonamiento moderno evolucionó el contraste, así como la asociación. Esto es diferente de aquello. ¿Qué aprendo con la comparación? Y este tipo de pensamiento se introdujo en nuestros hábitos intelectuales, no solo cuando los humanistas del Renacimiento repasaron la civilización de la antigüedad precristiana y la compararon con la nuestra, sino también cuando sociedades recién descubiertas por todo el mundo confrontaron a los europeos con una amplia gama de gobiernos y religiones y costumbres sociales que diferían de las suyas. Pero antes de que las sofisticadas razas del este o las más primitivas del oeste pudiesen presentar contrastes que dieran que pensar, no debían ser consideradas meramente pintorescas, sino producto de un ambiente específico. Había que ir más allá del detalle llamativo, la desnudez o la pintura para la guerra. Había que llegar a un acercamiento más antropológico. Y esto empieza a ocurrir cuando uno de los oficiales de Vasco de Gama pasa la noche con los nativos del Cabo de Buena Esperanza para ver cómo viven y qué comen, o cuando los misioneros comienzan a aprender los idiomas y las creencias religiosas de la gente que tratan de convertir, porque solo podían esperar convencer a los nativos cuando hubiesen penetrado en su mundo y en sus valores. Y en el siglo XVI,
el mayor cerebro del siglo, Michel de Montaigne, se sintió fascinado con los caníbales, salvajes que le parecieron mucho menos salvajes y mucho más próximos a la dicha y a la virtud que sus propios compatriotas. Y no solo menos salvajes, sino además más sensibles. Los caníbales matan, pero con un propósito, quieren comer. Nosotros, dice Montaigne, nosotros matamos porque sí. Y también aquí, hace 400 años, podemos oír los rumores de la selva del relativismo. Pero este estaba aún muy lejos. Y sería un proceso muy lento que culminaría en el siglo XVIII, cuando el estudio comparativo de extrañas sociedades y religiones y valientes mundos nuevos conduciría a la reevaluación crítica de la religión, de la filosofía y de las estructuras políticas europeas. Pero eso tenía sus raíces, creo yo, en el Renacimiento, en ese sentimiento que se basaba en una creciente necesidad de ver, estimar, evaluar, probar, aprender más y realmente emplear todo esto. Necesidad de invertirlo, por así decir, a fin de aprender con más calma, para buscar no solo el conocimiento, sino el conocimiento exacto, para examinar no solo el yo subjetivamente, que fue uno de los grandes regocijos de los humanistas del Renacimiento, sino el mundo objetivamente. Porque la objetividad era la gran liberadora que ampliaba los horizontes de la mente, madre de la ciencia moderna. Se lograba forzando la imaginación no hacia adentro, sino hacia afuera, exponiéndola a la información opuesta sobre distintos modos de vida. Fueron los humanistas como Erasmo quienes prepararon el terreno para este acercamiento crítico y comparativo hacia la información y la experiencia. Y cuando Erasmo y los demás humanistas dijeron que una autoridad era superior a la otra, que un autor romano era mejor fuente de sabiduría que un doctor de la iglesia medieval, impusieron el derecho de decidir entre diferentes autoridades y por ende la posibilidad de juzgar por sí mismos. Y los mejores de ellos, como Leonardo da Vinci, decidieron utilizar la experiencia y experimentar sobre cualquier libro, sobre cualquier autoridad secundaria. Y esto era algo nuevo. Leonardo era no solo un gran pintor de gran sutileza y armonía, sino también gran arquitecto y gran ingeniero. Su gran pasión fue la observación científica, especialmente la anatomía. Le fascinaban las fuerzas que movían a la naturaleza. Este boceto corresponde a su estudio sobre hidrología, las propiedades del agua. Y se aproximó a estas fuerzas de un modo totalmente empírico. Cuando trabajaba en sus teorías geológicas, él no basa su tesis en Aristóteles, sino alrededor de este. Él nota que ciertas cosas que nacen en aguas saladas son descubiertas en altas montañas, muy lejos de los mares. Y saca la conclusión de que el fenómeno explica el pasado. Hace disección de cadáveres, sugiere las posibilidades de la anatomía comparativa. Predice el invento del helicóptero. Y cuando muere en Francia en 1519, su título es el de primer pintor, arquitecto y mecánico del rey. Poco después de la muerte de Leonardo, un físico francés, Ambroise Paré,
dio la fórmula del nuevo acercamiento científico al escribir que debíamos emplear a los antiguos como si se tratase de zancos o torres desde donde se pudiera ver más allá de lo que veían. Pero dijo Perr, siempre que un experimento contradiga a los antiguos, debemos seguir lo que vemos. La tradición es inútil si solo alienta a continuar cometiendo los errores de los demás. Por ser demasiado perezoso o demasiado tímido para tomar una resolución por sí mismo. Preferiría hacerlo todo por mí mismo que caer en un error con los sabios, y de igual modo con toda la humanidad. El conocimiento, dijo Perr, es una gran cosa, pero solo si se basa en la experiencia. Esta nueva actitud llevaría a los hombres a examinar las cosas por sí mismos, los fenómenos naturales, las instituciones políticas y aún la Biblia. Hasta el Renacimiento, todo esto había sido aceptado simplemente porque existía. Ahora podía ser considerado en términos de aptitud, eficacia y oportunidad. Como es obvio, esto no sucedió de golpe. La mayoría de la gente se conformaba como siempre lo había hecho, sin preguntar demasiado. Pero alrededor del 1600, el conocimiento y la ciencia habían dejado de apoyarse en una tradición inerte transmitida desde el pasado. Y se convirtieron en el conocimiento, la ciencia, la investigación de los interrogantes, todo lo cual se adquiere buscando y observando y sacando conclusiones de lo que uno ve. Y esto es toda una revolución, o al menos es el comienzo de una revolución, como veremos en nuestro próximo programa.